Hay heridas que no se ven, pero que pesan como si lleváramos cadenas invisibles. El apego emocional es una de ellas. ¿Alguna vez has sentido que no puedes soltar a alguien, aunque sabes que esa persona ya no es parte de tu camino? ¿Te has encontrado atrapado en recuerdos, esperando mensajes que nunca llegan, reviviendo momentos que ya no existen? Si es así, déjame decirte algo. No estás solo, pero tampoco tienes que vivir así para siempre. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no viene de lo que perdemos, sino de nuestra resistencia a dejar ir. No se trata de olvidar ni de negar lo que sentimos, sino de aprender a soltar con sabiduría sin que nuestras emociones nos controlen. En este video te voy a revelar 9 lecciones poderosas que cambiarán tu forma de ver el desapego y te ayudarán a recuperar tu equilibrio emocional. Si alguna vez te has sentido prisionero de una relación que ya terminó, este conocimiento puede ser la clave para tu libertad. Pero antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya estás suscrito a este canal? Muchas personas ven nuestros videos, pero no se suscriben, y al hacerlo, se pierden de contenido que realmente puede transformar su vida. Si quieres seguir aprendiendo sobre estoicismo, desarrollo personal y filosofía práctica para la felicidad, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No dejes que esta oportunidad pase de largo. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí puede cambiar tu vida para siempre. La primera lección es fundamental. ¿Qué es realmente el apego emocional y por qué nos atrapa de una manera tan poderosa? ¿Qué es el apego emocional? El apego emocional es una de las trampas más sutiles y poderosas que nos atan al sufrimiento. Desde pequeños nos enseñan que el amor y la felicidad dependen de nuestra conexión con los demás, pero rara vez nos muestran cómo navegar las emociones cuando una relación ya no nos hace bien. El estoicismo, una filosofía milenaria de autodisciplina y equilibrio emocional, nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de aceptar la realidad sin resistirla. Si bien los lazos emocionales pueden brindarnos alegría y compañía, cuando se convierten en cadenas que limitan nuestro desarrollo personal, es necesario reconocerlos y aprender a soltarlos. Muchas veces, el apego no nace del amor, sino del miedo. Miedo a la soledad, miedo a perder una parte de nuestra identidad o incluso miedo a enfrentar el vacío que deja una persona en nuestras vidas. Este temor nos lleva a aferrarnos a relaciones que ya no tienen sentido, buscando en el otro la estabilidad que deberíamos encontrar dentro de nosotros mismos. Pero el estoico entiende que nada es permanente y que el control sobre nuestras emociones no depende de factores externos, sino de nuestra propia mente. La meditación y la introspección nos permiten observar estos apegos sin ser dominados por ellos, aprendiendo a valorar las experiencias sin encadenarnos a ellas. Pensemos en la naturaleza. Un árbol no se aferra a sus hojas cuando el otoño llega. Entiende que es parte del ciclo de la vida y deja ir sin resistencia. Del mismo modo, cuando comprendemos que todo en la existencia es transitorio, el desapego se convierte en un acto de sabiduría y no de frialdad. La felicidad no radica en aferrarse, sino en vivir plenamente cada momento, sin temor a perder lo que inevitablemente cambiará. La filosofía estoica nos recuerda que lo único que poseemos realmente es el presente, y cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más nos alejamos de la paz interior. El apego emocional también puede distorsionar nuestra percepción del mundo. Nos hace creer que nuestra valía depende de la aprobación de los demás, que sin ciertas personas no podemos ser felices, o que el pasado fue mejor de lo que realmente fue. Pero cuando nos detenemos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos sufrido más por la idea de perder a alguien que por la pérdida en sí? El equilibrio emocional requiere valentía para cuestionar estas creencias y disciplina para reconfigurar nuestra mente.
En lugar de ver el desapego como una pérdida, podemos entenderlo como una oportunidad de crecimiento y redescubrimiento personal. Así que la próxima vez que sientas que el apego te está reteniendo, pregúntate, ¿es esta relación o situación un reflejo de mi crecimiento o una barrera para él? ¿Estoy eligiendo desde el amor o desde el miedo? La respuesta puede no ser inmediata, pero al cultivar la conciencia y la autodisciplina, el desapego se convierte en una herramienta poderosa para la libertad emocional. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué es tan difícil desapegarnos de alguien? ¿Por qué es difícil desapegarse? Desapegarse de alguien no es simplemente una cuestión de decisión. Es un proceso profundo que desafía nuestra propia identidad y la manera en que percibimos el mundo. Desde el punto de vista de la filosofía estoica, una de las mayores causas del sufrimiento humano es el apego a lo que creemos que debería ser, en lugar de aceptar lo que es. Y en el caso de las relaciones, esto se amplifica aún más, porque nos acostumbramos a asociar nuestra felicidad con la presencia de ciertas personas en nuestras vidas. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto dejar ir? Uno de los factores más poderosos es el condicionamiento emocional. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y repetir conductas que le resulten familiares, incluso si éstas no son saludables. Por eso, muchas veces nos aferramos a relaciones tóxicas o a personas que ya no nos aportan valor, simplemente porque el dolor de la incertidumbre parece mayor que el sufrimiento que conocemos. El miedo a lo desconocido es una de las mayores barreras del desarrollo personal, pues nos hace preferir una falsa seguridad antes que la posibilidad de algo mejor. También existe el mito del alma gemela, esa creencia de que hay personas en nuestra vida que son insustituibles y que sin ellas estamos incompletos. Pero un estoico sabe que ninguna relación define su esencia. La meditación y el autoconocimiento nos enseñan que nuestra felicidad y equilibrio emocional no pueden depender de factores externos y, sin embargo, seguimos atrapados en la idea de que soltar a alguien equivale a fracasar. Esta resistencia es normal, pero debemos recordar que el crecimiento solo ocurre cuando nos permitimos avanzar sin cargar con el peso del pasado. Además, el apego está vinculado a nuestro sentido de identidad. A menudo nos definimos a través de nuestras relaciones. Soy pareja de, soy amigo de, soy hijo de. Cuando una persona se va, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos, pero la verdad es que nunca fuimos esa relación, sino individuos con una vida propia. Un estoico entiende que cada pérdida es, en realidad, una oportunidad de reconstrucción. Desarrollar la disciplina de soltar no significa ignorar el dolor, sino aprender a verlo como un maestro que nos guía hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Entonces, si desapegarse es tan difícil, ¿cómo podemos hacerlo sin sentir que nos estamos perdiendo en el proceso? Aquí es donde entra en juego la siguiente gran lección: la ilusión del para siempre. La ilusión del para siempre. Vivimos en un mundo donde la idea del para siempre ha sido glorificada. Nos han enseñado que las relaciones deben durar toda la vida, que las amistades verdaderas nunca se rompen y que el amor es eterno. Pero la realidad es que todo en la vida es transitorio y aferrarnos a la ilusión de la permanencia solo nos lleva al sufrimiento. El estoicismo nos recuerda que la impermanencia es una de las leyes fundamentales de la existencia y que entenderla es la clave para alcanzar el equilibrio emocional. ¿Por qué creemos que ciertas personas deben estar con nosotros para siempre? Porque nuestra mente busca estabilidad en un mundo en constante cambio. Queremos la certeza de que quienes amamos nunca se irán, de que ciertos vínculos serán inquebrantables. Pero la naturaleza misma nos enseña que todo tiene un ciclo.
Las estaciones cambian, el agua fluye, el sol nace y muere cada día. ¿Por qué entonces creemos que las relaciones deberían ser una excepción? La filosofía estoica nos invita a aceptar esta verdad, no con tristeza, sino con gratitud por lo que fue y con apertura hacia lo que vendrá. Aceptar que nada es eterno no significa que las relaciones no tengan valor, al contrario. Significa que debemos vivirlas plenamente mientras existan, sin el peso de la expectativa de que duren para siempre. Quien vive con la creencia del para siempre se aferra, teme, sufre. Pero quien entiende la impermanencia abraza cada momento con gratitud y sin miedo. La disciplina mental nos permite ver el amor y la amistad como experiencias valiosas, pero no como posesiones. Nadie nos pertenece, así como nosotros no pertenecemos a nadie. Hay quienes ven el final de una relación como un fracaso. Pero, ¿acaso las flores fracasan cuando dejan caer sus pétalos en otoño? No, simplemente cumplen su ciclo. El desarrollo personal exige que aprendamos a ver los finales no como pérdidas, sino como transiciones necesarias. Dejar ir no es olvidar ni dejar de sentir, es aceptar que cada persona cumple un papel en nuestra vida y que aferrarnos a ellas cuando su tiempo ha terminado solo nos impide crecer. Y aquí surge una pregunta importante. Si todo es impermanente y desapegarnos es inevitable, ¿cómo lidiamos con las emociones que surgen en el proceso? La respuesta nos la da la siguiente gran lección: la aceptación sin juicio. Aceptación sin juicio. El desapego no significa frialdad ni indiferencia. No se trata de apagar nuestras emociones, sino de aprender a experimentarlas sin ser controlados por ellas. La mayoría de las personas ven el dolor, la tristeza y la ira como enemigos a vencer, como emociones que deben ser erradicadas lo más rápido posible. Pero el estoicismo nos enseña algo diferente. Todas las emociones tienen un propósito y resistirlas solo prolonga nuestro sufrimiento. En lugar de luchar contra lo que sentimos, debemos aceptar nuestra experiencia interna con serenidad y sin juicio. Cuando perdemos a alguien, ya sea por una ruptura, un distanciamiento o incluso la muerte, el dolor es inevitable. Pero lo que realmente nos hunde no es la emoción en sí, sino nuestra interpretación de ella. Nos castigamos por sentirnos tristes, nos repetimos que no deberíamos estar sufriendo, que ya deberíamos haber superado la situación. Nos culpamos por extrañar, por recordar, por no haber sido más fuertes. Pero, ¿qué ganamos con ese juicio constante? Solo añadimos más carga emocional a un proceso que ya de por sí es difícil. Imagina que una gran tormenta se desata en medio del mar. Un navegante inexperto podría entrar en pánico, luchar contra las olas, maldecir su suerte. Pero un marino sabio sabe que resistir el océano es inútil. En lugar de pelear, aprende a navegar. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. La tristeza es como el agua. Fluye, cambia, pero nunca permanece estática. No podemos evitar que aparezca, pero sí podemos decidir cómo la enfrentamos. Un estoico no ve el dolor como un castigo, sino como una enseñanza. Aceptar sin juzgar no significa resignarse, significa darnos el permiso de sentir sin aferrarnos a la emoción ni etiquetarla como buena o mala. La meditación nos ayuda a observar nuestras emociones con distancia, sin identificarnos con ellas. Un pensamiento puede decirnos, nunca superaré esto. Pero si lo observamos con atención, nos daremos cuenta de que es solo eso, un pensamiento pasajero, no una verdad absoluta. Nuestra mente es un narrador, pero no siempre cuenta la historia con precisión. Cuando aprendemos a aceptar lo que sentimos sin luchar contra ello, el desapego se vuelve natural, no porque dejemos de sentir, sino porque dejamos de resistir. Y cuando esa resistencia desaparece, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos empezar a practicar el desapego de manera consciente? Aquí es donde entra en juego la siguiente lección: practicar el desapego con pequeños pasos.
practicar el desapego con pequeños pasos. El desapego no es un interruptor que podemos apagar y encender a voluntad. Es un proceso, una práctica constante que requiere paciencia y disciplina. Muchas veces queremos liberarnos de una persona o una situación de un solo golpe, como si fuera posible borrar años de apego en un instante. Pero el estoicismo nos recuerda que cualquier cambio profundo se construye con acciones pequeñas y consistentes. Si queremos fortalecer nuestro equilibrio emocional, debemos empezar con pasos concretos que nos ayuden a soltar sin que el proceso nos abrume. Un primer paso es reducir el contacto de manera progresiva. Si hay alguien de quien queremos desapegarnos, pero seguimos viendo sus redes sociales, enviando mensajes o esperando respuestas que nunca llegan, estamos alimentando el apego en lugar de debilitarlo. No se trata de ignorar o de cortar de manera drástica, sino de ir creando distancia poco a poco. Podemos comenzar limitando la exposición a ciertos estímulos que nos recuerden a la persona, y con el tiempo veremos cómo la necesidad de contacto se reduce de forma natural. Otro aspecto clave es identificar y evitar los detonantes emocionales. Muchas veces, los recuerdos no aparecen de forma aleatoria. Son activados por canciones, lugares, objetos o incluso ciertas conversaciones. Un estoico aprende a reconocer estos disparadores y a enfrentarlos con serenidad. En lugar de huir de ellos o dejar que nos consuman, podemos usarlos como oportunidades de entrenamiento mental. Si una canción nos genera tristeza, podemos escucharla con atención plena, sin juzgar lo que sentimos, hasta que su impacto emocional disminuya. Además, es esencial llenar el vacío con nuevas actividades y conexiones. Cuando dejamos ir a alguien, es normal sentir un espacio vacío en nuestras vidas. La clave no es evitar ese vacío, sino transformarlo en una oportunidad para redescubrirnos. Podemos probar un nuevo pasatiempo, conectar con nuevas personas o dedicarnos a un proyecto personal que habíamos postergado. El desarrollo personal se nutre de experiencias nuevas, y cuanto más diversificamos nuestra vida, menos dependemos de una sola fuente de felicidad. Y sobre todo, debemos recordar que el desapego no es olvidar, sino aprender a vivir sin depender. No significa que dejemos de valorar lo que fue, sino que nos damos permiso de avanzar sin quedarnos anclados al pasado. Con pequeños pasos podemos entrenar nuestra mente para soltar con sabiduría y en ese proceso reconstruir nuestra percepción de nosotros mismos. Esto nos lleva a la siguiente lección: la reconstrucción del valor personal. Reconstrucción del valor personal. Cuando nos aferramos a alguien, muchas veces es porque hemos vinculado nuestro valor personal a esa relación. Sentimos que sin esa persona no somos suficientes, que hemos perdido una parte de nuestra identidad. Pero el estoicismo nos enseña que nuestra valía no depende de nadie más que de nosotros mismos. No somos menos por una ruptura, por un distanciamiento o por la ausencia de alguien en nuestras vidas. Al contrario, cada pérdida nos da la oportunidad de fortalecernos y redescubrir quiénes somos más allá de las relaciones. Una de las claves para reconstruir el amor propio es recordar nuestras cualidades y logros, sin definirnos por el pasado. Muchas veces, después de una separación, caemos en la trampa del autodesprecio. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué me dejaron? Pero estas preguntas nos atan al sufrimiento, en lugar de impulsarnos al crecimiento. Un estoico cambia el enfoque. En lugar de mirar lo que perdió, se enfoca en lo que aprendió y en lo que tiene por delante. La disciplina mental nos ayuda a reformular nuestra historia. No perdí, crecí, no fallé, aprendí, no me rechazaron, me liberaron para algo mejor. Además, es esencial cuidar la voz con la que nos hablamos. Muchas veces somos nuestro peor enemigo. Nos criticamos, nos castigamos, nos hablamos con dureza, pero
¿Hablaríamos así con un amigo que está sufriendo? Seguramente no. Entonces, ¿por qué hacerlo con nosotros mismos? Reemplazar el diálogo interno negativo por afirmaciones más compasivas y realistas es un ejercicio poderoso. En lugar de pensar, no soy suficiente, podemos recordar, soy una persona en constante evolución. En lugar de, nunca encontraré a alguien igual, podemos afirmar, estoy construyendo una vida en la que soy feliz conmigo mismo. Otro paso fundamental en la reconstrucción del valor personal es buscar experiencias que nos recuerden nuestra fortaleza. No hay mejor manera de recuperar la confianza que demostrar, con hechos, que somos capaces. Aprender algo nuevo, viajar solo, superar un desafío físico o profesional, cualquier cosa que nos haga sentir orgullosos de lo que somos. La filosofía estoica nos invita a la acción. No basta con pensarlo, hay que vivirlo. Un estoico no se lamenta, se reconstruye con disciplina y propósito. Y al final, cuando fortalecemos nuestra autoestima, el desapego deja de ser un castigo y se convierte en una liberación. Nos damos cuenta de que no necesitamos que nadie valide nuestro valor, porque ya lo hemos encontrado dentro de nosotros mismos. Y desde ahí, estamos listos para dar el siguiente paso. Crear nuevas rutinas y propósitos que nos permitan avanzar con confianza hacia el futuro. Crear nuevas rutinas y propósitos. Cuando dejamos ir a alguien, lo que más nos golpea no es solo la ausencia de la persona, sino el vacío que deja en nuestra vida. Nos acostumbramos a compartir rutinas, momentos y espacios con alguien, y de repente todo cambia. Pero aquí es donde el estoicismo nos da una gran lección. En lugar de enfocarnos en lo que hemos perdido, debemos enfocarnos en lo que podemos construir. La vida sigue, y la clave del desarrollo personal es aprender a llenar los espacios vacíos con hábitos que nos fortalezcan y nos lleven hacia una versión mejor de nosotros mismos. Las rutinas son poderosas porque crean estructura y nos ayudan a enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Si antes el día giraba en torno a alguien más, es momento de rediseñarlo con actividades que aporten valor. Puede ser algo tan simple como comenzar el día con una meditación o ejercicio, aprender una habilidad nueva o dedicar tiempo a un proyecto personal. Lo importante no es solo ocupar el tiempo, sino hacerlo con intención. Un estoico no huye del dolor llenando su agenda sin sentido, sino que elige conscientemente hábitos que fortalezcan su disciplina y equilibrio emocional. También es un buen momento para redefinir nuestros propósitos. A veces, una relación o una conexión emocional nos hace perder de vista nuestros propios objetivos. Quizás postergamos sueños, sacrificamos pasatiempos o dejamos de lado cosas que antes nos hacían felices. Recuperar esos propósitos o incluso descubrir nuevos nos ayuda a ver que la vida no se detiene con la partida de alguien. La clave está en preguntarnos, ¿qué quiero construir para mí? ¿Qué cosas puedo hacer hoy que me acerquen a una vida con más sentido? Cuando enfocamos nuestra energía en el crecimiento, la tristeza pierde fuerza. Otro aspecto esencial en este proceso es rodearnos de nuevas experiencias y conexiones. A veces nos encerramos en nuestra propia burbuja de recuerdos y nos resistimos a cambiar, pero el desarrollo personal exige movimiento, adaptación, viajar, conocer nuevas personas, probar actividades distintas o incluso cambiar de entorno puede ayudarnos a abrir la mente y descubrir que la felicidad no depende de una sola persona o situación. La vida tiene infinitas posibilidades, y cuanto más nos atrevemos a explorar, más nos damos cuenta de que el desapego no es una pérdida, sino una oportunidad. Así que, en lugar de ver el final de una relación como un punto final, podemos verlo como una página en blanco. Una oportunidad para escribir una nueva historia, con nuevas metas y una perspectiva renovada.
Pero para que este proceso sea realmente profundo y efectivo, necesitamos ir más allá de los cambios externos y trabajar en algo aún más poderoso, la reprogramación mental para la libertad emocional. ¿Cómo reprogramar tu mente para la libertad emocional? La mente es el campo de batalla donde se libran nuestras mayores luchas. Podemos alejarnos físicamente de alguien, eliminar su contacto, cambiar nuestras rutinas y llenar nuestro tiempo con nuevas actividades. Pero si seguimos atados a esa persona en nuestros pensamientos, el apego persiste. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad emocional no viene del control externo, sino del dominio sobre nuestra propia mente. Y para lograrlo, debemos reprogramar nuestros pensamientos con intención y disciplina. Uno de los métodos más efectivos para cambiar nuestra forma de pensar es la práctica de afirmaciones estoicas. En lugar de repetir mentalmente ideas que nos lastiman, podemos reemplazarlas con pensamientos que refuercen nuestro equilibrio emocional. Frases como «Nada externo define mi felicidad», «Acepto lo que no puedo cambiar y transformo lo que sí», «Soy dueño de mis emociones, no su esclavo». Pueden parecer simples, pero al repetirlas constantemente, comienzan a modificar la manera en que nuestra mente responde a las situaciones difíciles. La clave está en la repetición y la consistencia. Otro ejercicio poderoso es observar y cuestionar nuestros pensamientos. Muchas veces lo que nos hace sufrir no es la realidad, sino la historia que nos contamos sobre ella. Si pensamos, nunca encontraré a alguien igual, no puedo ser feliz sin esa persona, o esto nunca dejará de doler, estamos reforzando creencias que nos limitan. Pero si nos detenemos a analizar estos pensamientos con lógica, veremos que no son verdades absolutas, sino ideas basadas en la emoción del momento. Un estoico aprende a desafiar sus pensamientos con preguntas como «¿Esto es realmente cierto? ¿Puedo probar que esto es una verdad inmutable? ¿Esta creencia me fortalece o me debilita?» La meditación también juega un papel fundamental en la reprogramación mental. Practicar la observación de nuestros pensamientos sin reaccionar a ellos nos permite entender que no somos nuestras emociones, sino que simplemente las experimentamos. Al tomar distancia de los pensamientos negativos, podemos verlos como lo que realmente son, nubes pasajeras en el cielo de nuestra conciencia. Con el tiempo, esto nos ayuda a desarrollar una mente más calmada, menos reactiva y más resiliente frente a las situaciones que antes nos habrían sacudido. Finalmente, es importante recordar que reprogramar la mente no es un evento único, sino un proceso continuo. No basta con intentarlo una vez y esperar resultados inmediatos. La libertad emocional se construye con cada elección que hacemos, con cada pensamiento que decidimos alimentar y con cada hábito mental que cultivamos. Y cuando logramos este nivel de dominio sobre nuestra mente, algo increíble sucede. El dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro. Lo que nos lleva a nuestra última gran lección: transformar el dolor en crecimiento. Transforma tu dolor en crecimiento, el lado positivo del desapego. El dolor del desapego es real. No importa cuánto sepamos sobre la impermanencia, cuánto intentemos racionalizar la situación o cuántas veces nos repitamos que debemos seguir adelante. El dolor sigue ahí. Pero el estoicismo nos da una perspectiva diferente. El sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro. En cada herida hay una enseñanza, en cada despedida hay una oportunidad de crecimiento y en cada vacío hay un espacio para la transformación. Cuando perdemos a alguien, nuestra primera reacción suele ser resistir el dolor. Nos decimos que no deberíamos sentirnos así, que ya deberíamos haber superado la situación o que el sufrimiento es una señal de debilidad. Pero la verdad es que el dolor emocional es tan natural como el dolor físico. Si nos rompemos un hueso,
lo cuidamos hasta que sane. No lo ignoramos ni lo culpamos por existir. Lo mismo debemos hacer con nuestro corazón, darle el tiempo y el espacio para sanar sin prisa, sin culpa, sin juicio. Los momentos de mayor dolor en la vida también son los momentos de mayor crecimiento. Muchas personas descubren su propósito después de una gran pérdida, encuentran su verdadera fortaleza después de tocar fondo, o aprenden a conocerse realmente después de un desapego doloroso. La clave está en dejar de ver el dolor como un obstáculo y comenzar a verlo como una herramienta de transformación. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasó esto?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de resistir el sufrimiento, podemos usarlo como combustible para reconstruirnos. La historia está llena de ejemplos de personas que convirtieron el dolor en poder. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, enfrentó la pérdida de su esposa e hijos, la traición de sus allegados y una Roma en crisis, pero en lugar de dejarse consumir por el sufrimiento, usó cada experiencia para fortalecer su carácter y desarrollar una filosofía que aún resuena siglos después. Como él, cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar la adversidad en crecimiento si aprendemos a mirar el dolor desde una perspectiva de aprendizaje y no de derrota. Y así, llegamos a la lección más valiosa de todas. El desapego no es una pérdida, sino una liberación. No es el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva etapa. Con disciplina, equilibrio emocional y una mentalidad estoica, podemos dejar ir sin miedo, sin resentimiento, sin sufrimiento innecesario. Porque al final, la verdadera libertad no es estar sin dolor, sino aprender a convivir con él sin que nos gobierne. Ahora que has aprendido estas 9 lecciones, quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué es lo que realmente te impide soltar? ¿Es el miedo a la soledad? ¿La creencia de que nunca encontrarás a alguien igual? ¿O tal vez la costumbre de aferrarte a lo que ya conoces? Sea lo que sea, quiero que recuerdes algo fundamental. Tienes el poder de liberarte. El desapego no es una pérdida, es un acto de amor propio. Pero ahora dime, ¿cuál de estas lecciones resonó más contigo? ¿Cuál sientes que necesitas aplicar con más urgencia en tu vida? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si este video te ayudó de alguna manera, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Activa las notificaciones porque en el próximo video vamos a profundizar en otro aspecto clave del estoicismo que puede transformar por completo tu manera de vivir las relaciones y las emociones. No querrás perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Soy Canal Despertar Estoico y recuerda, la verdadera libertad está en tu mente.